Buenas noches. En esta oportunidad, también preparados para una plática que seguramente será muy interesante, nos encontramos con uno de los médicos más mediáticos que tiene nuestro país, el doctor Marcos Eliud Girón. Doctor, buenas noches. Lo invitamos aquí en Jaque con Daniel Esponda a disfrutar de una partida de ajedrez, pero también a disfrutar de una buena plática. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa y saludos a todos en UNETV que nos están viendo a nivel nacional e internacional y por redes sociales también. Y desde niño no juego ajedrez, pero yo le acepto el reto, no hay problema. No me va a enojar si le gano, ¿eh? ¿Es un hombre de retos usted, doctor? Claro que sí. Claro que sí. Eso es importante porque la gente que está en Libertad y Refundación es gente de asumir retos. Claro, y hay que, los obstáculos hay que, pues, sobrepasarlos. Vamos a ver. Ahora, doctor, me ha llamado muchísimo la atención que, bueno, y las trajo hoy, ahí tiene las chachas. Así las chachas, mire. Y estas chachas son originales, no crea que son de mentiras, mire cómo suenan. Y están bien aceitaditas. ¿Y su esposa alguna vez le ha puesto la chacha? No, a ella le dicen esposas también, ¿verdad? A mi esposa le dicen las esposas, ¿verdad? Pero no, estas chachas son, y sin empacho lo voy a decir, no son para usted, no son para nadie libre, son para Juan Orlando Hernández Alvarado y su pandilla, con Eval Díaz y compañía. Para ellos son. Y fíjese que la gente piensa que es un acto de venganza, porque estas chachas son las que me pusieron a mí, cuando me secuestraron. ¿Son las que le pusieron a usted? Estas me las dio un policía que fue el que me secuestró hace más o menos un año. Y cuando a mí me torturaron y me llevaron al Seguro Social, casi inconsciente, los policías estaban... los insultaba a la gente, las enfermeras. Claro, lo recuerdo. Sí, entonces resulta que él a moco tendido me dijo, no doctor, tenga estas chachas. Me quitó las chachas y me las entregó. Yo me voy a Estados Unidos, me dice, porque no estoy de acuerdo con este secuestro y lo que está haciendo Juan Orlando Hernández. Y si yo me quedo, me matan. Quédese usted con las chachas y se las pone a Juan Orlando Hernández. Y por cierto que a mí me parece interesantísima la idea, la historia de las chachas. Pero yo también he escuchado muchas críticas donde, bueno, algunos políticos también dicen, si es que los diputados no meten preso a nadie, es la Corte Suprema de Justicia. Es correcto. Y tiene toda la razón. Lo que sucede es que Xiomara Castro de Zelaya lleva una gran propuesta, que es la Sisi 2, que va a ser patrocinada por la ONU. La Sisi 2 va a tener jueces independientes, va a tener también fiscales independientes, presupuesto independiente, porque usted sabe, la Corte Suprema está cooptada. Entonces, claro, este es un símbolo. No es que el doctor Eliud le va a ir a poner la chacha. Esto es una simbología, esto es un símbolo de justicia, que el pueblo quiere justicia, el pueblo ya no aguanta más. Mire cuánta gente se va a Estados Unidos, claro, huyendo de la violencia, huyendo de la falta de empleo. Entonces, esto representa un acto de justicia. Ahora, doctor, el próximo Congreso va a escoger a la nueva Corte Suprema de Justicia y a los nuevos responsables del Ministerio Público. ¿Qué papel va a jugar Marcos Eliud Girón desde el Congreso en esas dos tareas que son importantísimas? Bueno, así como lo he hablado con usted, que yo sé que también nos va a acompañar en ese Congreso Nacional, y usted me ha dicho que nos va a apoyar en precisamente tener jueces probos. Vamos a ponerle inclusive hasta el detector de mentiras a todos esos jueces que van a ser electos. No vamos a querer ya jueces que representan los intereses de las corporaciones, los intereses de los partidos políticos, los intereses, bueno, ¿por qué no decirlo? Hasta del narcotráfico. Queremos jueces que representen al pueblo. Pero entonces, ¿esa Corte Suprema usted quiere que sea de libre, por ejemplo? ¿O cuál es la propuesta en realidad libre? Porque lo que hemos visto aquí en otros gobiernos es que se la reparten, ¿verdad? El Partido Liberal unos, el Partido Nacional otros, que hoy sabemos, los hondureños, que esos dos partidos son la misma cosa. Correcto. Mire, hay una propuesta originaria del Partido Libertad y Refundación. Quizás no se pueda hacer en esta, o quizás sí, pero es que usted sabe que en Estados Unidos los fiscales los elige el pueblo. Correcto. ¿Verdad? Uno que fue asesor de Donald Trump, Rudolph Giuliani, que fue alcalde de Nueva York y previamente fue fiscal electo por el pueblo, fiscal, después fue alcalde y después inclusive fue precandidato a la presidencia de Estados Unidos. Aquí también lo recuerdo alcaldes, porque era el alcalde cuando las Torres Gemelas. Correcto, él era alcalde. Entonces, él fue electo como fiscal por el pueblo y los jueces también
pueden ser electos por el pueblo. Entonces, debe de haber participación ciudadana y de los representantes del Congreso Nacional, pero para eso necesitamos el voto en plancha de usted, del voto independiente, no importa en qué partido, porque si nosotros tenemos mayoría en el Congreso Nacional, vamos a tener jueces independientes, y si alguien de libre, liberal o nacionalista comete un delito, pues a ponerle las chachas. Ahora una pregunta, doctor. ¿Honduras está enferma? Claro que sí, pero le voy a dar otra pregunta antes. ¿Quién sigue en la partida? Le toca, le corresponde. Bueno, ok, bien. Me gusta esa honestidad. Aquí no hacemos cachurecadas. ¿Verdad? Qué bien, sí. Le agradezco mucho. Vamos a mover aquí este peón. Mire, Honduras está en estado crítico, está en la unidad de cuidados intensivos. Así de grave es la situación. Es tan grave que vimos lo que sucedió en Guayaquil, lo vimos aquí en Honduras. Mire, cuando inició la pandemia y Juan Orlando Hernández decía lo peor está por venir, es porque tenían un plan macabro y diabólico para que eso ocurriera. Ahora, yo si no recuerdo mal, usted estuvo en el lugar donde se detectó el primer caso de COVID-19. El caso cero, ahí en el Carrizal, en la colonia Abraham Lincoln. Y me tocó ir sin preparación, sin haber, tuve que estudiar la enfermedad del mandarín, trasladarlo al inglés para aprender sobre la COVID-19, 8 horas diarias de estudio, porque a mí me señalaron las autoridades de salud y dijeron, usted va a ir a ver a esos pacientes. Me señalaron a mí, pues, ¿y qué iba a hacer? ¿Y sabe qué me puse? Un traje del ébola, que era lo que teníamos disponible, claro, que había donado la ONU, y fuimos a tratar a los pacientes, y no se nos murió uno tan solo. Hicimos un buen cerco epidemiológico, monitoreo a esos pacientes, y les hicieron ahí, además de eso, fíjense que llevaron a la policía. Un cerco epidemiológico. Alba Concha Flores, ministra de Salud, no es meter policía, hombre. Y más bien la gente no tenía que comer, claro, porque como no podía salir ni entrar claro, nadie, no tenían agua, arroz ni frijoles. ¿Fue mal administrada la pandemia de entrada? Desde el inicio, porque lo maneja, mire, yo tengo un alto concepto de los maestros. Mi esposa es maestra, claro, ¿verdad? Es licenciada en pedagogía, pertenece a su mismo colegio, al COPRUN, ¿verdad? Y yo he admirado mucho a ese colegio magistral, al COPRUN. Y fíjese que ella debería ser ministra de Educación. Ministra de Educación. Bueno, creo que no tiene las competencias tampoco. Bueno, pero por lo menos ahí zapatero a sus zapatos, claro, ¿verdad? Claro. Ahí a probarla, ¿verdad? Claro. Y desde ese momento supo el pueblo hondureño que no íbamos a tener, buenos resultados. Ahora, creo yo que el sector salud y el sector educación se parecen muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. A tal grado que en el 2019 compartimos una lucha. Sí, nosotros hemos advertido que en el sector educación hay un proceso silencioso de privatización, doctor, donde se arruina una pizarra, las madres y los padres de familia junto a los profesores sacamos dinero de nuestro bolsillo para poder pagar esa pizarra que hay que reparar. Si hace falta arreglar un techo, igual del bolsillo de las madres y los padres de familia sale para reparar. Y yo le digo a mis madres y padres de familia, eso es un proceso silencioso de privatización. No pagamos una cuota mensual, ¿cierto? Aunque pagamos impuestos, pero con colaboración. En el sector salud pasa eso. Pasa lo mismo también. No hay algodón, no hay jeringas, no hay medicamentos. Fíjese que andaba esta señora, la esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García, en los centros de salud, y ¿sabe lo que hacía? Llevaba cajas, ¿verdad?, para medicamentos, y no aplaudiendo. Claro. Ya después cuando se iba, no, monten esas cajas otra vez. Eso es honrado, hombre. Así con ese descaro. Así con ese descaro, no es que solo andaban enseñando. ¿Y sabe lo que hacían? Lo que hacen todavía esto. Entran cajas, así como hacía Oscar Álvarez en La Ceiba, que dijo que llevó cámaras para vigilancia allá, a instalarlas en las calles. Sí, iban vacías. En la lucita. Sí. No, iban vacías las cajas, así entran al almacén cajas vacías, no compran medicamentos. Claro, pero recuerdo también que en una alcaldía del Partido Nacional en La Ceiba, que por cierto yo viví algunos años en La Ceiba, pusieron de esas cámaras que le dicen en el pueblo cazabobos. Ajá. Solo tenían las baterías y la lucita encendida, pero en realidad no grababan nada. Solo el cascajo. Sí. Bueno, así es. Que por cierto, en una alcaldía del Partido Nacional le toca hacer jugada a usted. Bueno, vamos a mover la reina. ¿Cuál sería la mejor jugada de Marco Heliu en el Congreso? Porque hay tantas cosas de hacer en Honduras. Su especialidad es la salud. Correcto. ¿Cuál sería la mejor jugada de Marco Heliu en el Congreso? Bueno, en primer lugar, apoyar el plan de gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, principalmente en el sector salud. Mire, eso de convertir el centro cívico gubernamental en un hospital para enfermedades renales,
para enfermedades terminales como el cáncer. Eso es una maravilla porque ya no vamos a ver penando todos esos pacientes de insuficiencia renal ahí en la primera avenida, en la calle Real. No, eso es triste. ¿Y cuántos han muerto? Cantidades de personas que por una hemodiálisis que está privatizada. Eso es lo que le iba a preguntar. La gente que va a los centros asistenciales públicos, pero entiendo que me toca a mí. ¿A usted le toca? Sí, todavía. Vaya. Hay un contrato con una empresa privada. ¿Cómo funciona ese contrato y cómo le entregaron ese contrato, doctor, a esa empresa privada? Porque a mí me llama muy poderosamente la atención ese tema. ¿Cómo le entregan algo que debería de tutelar el Estado a una empresa privada? Mire, cuando yo era estudiante, yo tengo 25 años de ejercicio profesional, resulta que nosotros dializábamos a los pacientes renales, nosotros de estudiantes. ¿En el hospital escuela? En el hospital escuela, claro. Ahí se hemodializaban, no era privatizado. Lo que sucede es que alguien vio ahí que era un negocio y empezó a privatizarlo, así como privatizaron los servicios de los de vigilancia. Antes eran vigilantes de que pertenecían a la planilla del hospital escuela, dejaban entrar a la gente, no trataban mal a la gente porque eran de pueblo, pues ahora tratan compañías de seguridad que le dan un toletazo. Claro. Y además de eso, las aseadoras también pertenecían al hospital, pero ahora resulta que lo que hacen ellos es privatizar, y así privatizaron los riñones. ¿Qué es privatizar los riñones? Claro. ¿Y sabe qué otra cosa? Que la gente no creía, porque la gente a veces no cree, ¿verdad? Que estos del Partido Nacional son capaces de estas cosas. Recuerda que nosotros les decíamos que iban a privatizar las carreteras y no nos creían. Claro. Bueno, ahí están los peajes. Y ahí están los peajes. Bueno, no nos creían cuando les decíamos, solo faltan que estos privaticen el aire, el oxígeno. Y mire, después del partido Estados Unidos con Honduras, allá en San Pedro Sula, la gente andaba buscando oxígeno en las pailitas porque se acabó el oxígeno en San Pedro Sula porque lo privatizaron. Claro. Dios mío, eso debe estar disponible en un hospital. Yo soy el enlace del territorio número 8, que es precisamente la zona donde usted trabaja, en el centro de salud de esa zona. Usted ahí, y es bastante querido, por cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todo el sector del Carrizal. ¿Es un servidor público usted ahí en ese sector? ¿Cómo vive un médico llegar a una zona que lamentablemente Tegucigalpa está tan postergada? Mire, cuando yo llego ahí, decían, que el lugar, que el Carrizal, que es peligroso. No, mire, a mí no se me ha perdido ahí ni un tan solo lápiz. Gente honesta vive ahí. Claro. Eso son estigmatizar los barrios en desarrollo. Mire, ahí más bien la gente me cuida. Yo he visto los hipotes crecer, ¿verdad? Estaban mocosos, los inyecté, les curé de sus enfermedades y ahora son... ¿Conoce varias generaciones de ahí? Claro, varias generaciones. Algunos agarraron el camino equivocado, pero estamos ayudándolos a enderezarlo. Bueno, pero es un tema de Estado también, ¿no? Cuando el Estado pierde... Claro. Sí. ¿Y ha sido un buen servidor usted? Pues me considero que si he estado ahí durante 20 años y no he sido trasladado a ningún otro lado, es que tenemos buena relación con la comunidad. Y eso es importante. Yo le voy a pedir que me sirva. Regáleme aquel caballo. ¿Lo quiere el caballo? Pues, hombre, no hay problema, hombre. Ahí ya lo pongo yo. Gracias, doctor. Pero no tiene usted hacienda. Como me comió el caballo. Pues. Fíjese que yo vengo de un área rural. ¿De veras? Sí, yo soy de Sabana Grande. Tuve la dicha de crecer en el campo. Creo yo que la vida del campo es una cosa maravillosa. Claro que sí. Allá jugaba en la huerta, le decíamos. Mi abuelita le encantaba tener cultivos de plátano. ¿Y ordeñaba usted? Fíjese que tenía unos primos que se habían casado. Nosotros en la familia somos muy de unirnos. Unos primos que se casaron con unas primas tenían ganado y mi tío mayor tenía ganado. Y uno de mis hobbies de chiquito era ir al corral, le decíamos. Sí. Me encantaba tomar leche al pie de la vaca y que le saliera espuma. Sí, qué rico y que le quedaban uno los bigotes blancos aquí, por supuesto. Sí, por supuesto. Es una cosa maravillosa. Ser un niño del campo es una cosa maravillosa. Ahora, volvamos al tema de la salud y vámonos a la política gremial, porque nosotros hemos venido en algunos tramos, ¿verdad?, de esa vida gremial. ¿El colegio médico tiene conducción de derecha? Mire, cuando dice derecha se refiere a ideología. Ideológicamente, sí. Ideológicamente. Claro. Bueno, mire, el colegio médico, como es una institución gremial, generalmente, ahorita van elecciones en febrero, ya se están armando las planillas. Generalmente en las planillas van de todas las tendencias ideológicas de todos los partidos políticos, porque se trata de captar el voto gremial y no político. Claro. No podría decir yo si es de derecha, si es de izquierda. Lo único que le puedo decir es que acompañamos al colegio médico en la lucha. Ahí lo vi a usted, de frente,
ahí con su estandarte del COPRUM, Claro. ¿verdad? En representación como dirigente magisterial en la lucha contra la privatización de la salud y educación. Fue un excelente triunfo eso, y permítame felicitarlo porque Gracias. eso detuvo una masacre laboral en salud y en educación, que en estos momentos hubiera sido peor. Claro. Y ahí usted fue un actor principal y ahí lo vi yo dirigiendo adecuadamente al magisterio y en el caso del colegio médico acompañando también esa lucha a favor de la salud y educación. Claro, ahí hay muchísimas cosas que platicar, ¿no? Correcto. Espero que tengamos otra oportunidad para hablar de ella. Siempre en el tema de salud, ¿usted cree que como está administrado, porque usted es un especialista Sí. en seguridad, Sí, salud pública. en salud Sí. pública, perdón, esos son todavía válidos esos mega hospitales o debemos de construir una red que nos permita que la gente venga en proceso para llegar ya a un centro asistencial, digamos que de los tops? Mire, la red hospitalaria hace mucho tiempo que ya pues está colapsada, ¿verdad? Se necesita la atención primaria en salud, pero también esto significa que el ser humano, para mantenerse sano, no solamente necesita un hospital, no solamente necesita un médico, un centro de salud. Una persona, para estar sana, necesita empleo. Claro. Una persona, para estar sana, necesita educación. Entre mejor estándar de económico y Sí. educación tiene, Sí. mejor salud Sí, la va a calidad tener. de vida, sin duda. Correcto. Entonces, la salud está relacionado hasta la política, hasta la democracia. Claro. Si no vea usted ahorita, tenemos una dictadura y tenemos el peor sistema de salud. Entonces, es importante conectar la salud con la educación, con la economía, Sin duda. con todo. Si usted va a tener un país que va a salir adelante, la salud va a ir también de la mano y Claro. va a haber menor gasto en cuanto al enfermo porque la gente la vamos a tener sana. Claro. Ahora, ¿cómo evitamos? Y eso lo podemos ver en todos los hospitales del país, sobre todo en los grandes como el Hospital Escuela, por ejemplo, el Catarino de Rivas en el norte. ¿Cómo evitar que haya tanta gente durmiendo en la calle y que esos hospitales se saturen? Porque esa es la pregunta del millón. Correcto. Por ejemplo, yo soy del municipio de Sabana Grande, le decía, y ahí hay municipios hermanos, Santa Ana, Jojona, San Buenaventura, y por ahí pasan los municipios del sur, San Miguelito, La Libertad, Alubarén, Curarén, Rey Toca, Nueva Armenia. Sí. Yo le decía a mis paisanos, aquí por decirle en un punto equidistante, me parece a mí que podría ser la Trinidad, donde Morazán libró una de sus batallas más importantes. Debería haber un centro hospitalario, correcto, tal vez no de las magnitudes del Hospital Escuela, pero que permita que la población del sur del departamento de Francisco Morazán, para hablar particularmente de este departamento, sea atendido ahí de manera primaria. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Si lo ha hecho la hermana República de Nicaragua, lo ha hecho El Salvador, lo ha hecho Guatemala. Aquí nos hemos rezagado porque no han construido ni un tan solo hospital. ¿Desde hace cuánto no se hacen hospitales en Honduras? Mire, acá no se construye un hospital desde la época antes del golpe de Estado. De ahí, estos nacionalistas no han construido. ¿Sabe qué construyeron? Sí, un batallón allá en la Campa Lempira. Eso es lo que han construido. Batallones. Ese es el oro. Ahora, miren, este contexto de la economía nacional, a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, que yo puedo ver el sector salud, así como el sector educación está tercerizado y hoy las condiciones de trabajo son paupérrimas. Sí. A mí me duele mucho, por ejemplo, ver a químico farmacéutico que su salario es menos de 4,000 lempiras, su salario base. Pero también me he fijado cómo estas franquicias que han convertido en una mercancía la salud, que no estamos en desacuerdo que haya salud privada, si alguien lo puede pagar está bien. Está bien. ¿Qué vamos a hacer con ese montón de médicos desempleados y con ese montón de médicos que no les pagan lo que deberían de ser? Porque debo decirlo también, una de las carreras más sacrificadas de este país es estudiar medicina. Correcto. Prácticamente para la gente pobre, estudiar medicina es un imposible. Sí. Le diré que yo me gradué con muchas dificultades. Yo pagaba 20 centavos de bus en ese entonces y solo tenía los 20 centavos, me venía a pie, ¿verdad? Claro. Y bueno, con muchas dificultades se puede. Le diré que aquí en nuestro país hay un déficit aproximadamente de 50 hospitales. 50. 50 hay que construirlos, ¿verdad? No es poca cosa eso. No es poca cosa, pero se puede hacer. Se puede hacer. Si vamos a tener relaciones internacionales con China continental, ¿qué le construyó a Costa Rica China continental? Un estadio. Un estadio. Nosotros no necesitamos estadios, necesitamos hospitales. Claro. ¿Qué le va a construir China continental a Nicaragua?
un canal interoceánico. Sí. Por Dios. ¿A cambio China de qué? ¿A cambio construyendo. de qué, doctor? De relaciones internacionales. De relaciones internacionales. ¿Qué me comió ella? Le comimos una torre. Una torre. No, Pues. no tengo Hacienda, tampoco tengo Castillo. Bueno, esas son las Torres Gemelas. ¿Verdad? Que me las derribó. Óigame, mire, se necesita invertir en salud. Sí. Y para invertir en salud es de invertir los papeles. Usted sabe que la seguridad y la defensa acá, con el tazón de seguridad, Claro. con los 4.000 millones que le dieron a los militares para sembrar maíz, y no sembraron pero ni una mata, tienen más o cerca de 30.000 millones de lempiras de presupuesto, y salud solo tiene 14.000 millones, por Dios. Ese es el presupuesto, Ese es el presupuesto general de salud. Y desde hace como 10 años. Y ¿Cuánto, póngale la devaluación. ¿Cuánto de eso se va en salarios, por ejemplo? Póngale que se puede ir un 70%, solo queda un pequeño porcentaje para los medicamentos, creo que viene siendo un 15%, porque el otro 15% se lo roban. Exacto. Y fíjese que ahí hay una discusión importante en dos vías. La primera es que le hacen creer a la población que los médicos son aborazadísimos, ¿verdad? Sí. Y que se traen el presupuesto de salud. Pero no le dicen a la población que tienen congelado por décadas el presupuesto y que en realidad, aunque creo que el último reajuste salarial importante que ustedes tuvieron fue precisamente para el cierre de diciembre del año 2017, cuando doña Suyapa firmó junto al gobierno de Juan Orlando Hernández un reajuste, creo que si no me equivoco, de 3,000 y pico. Sí, creo, pero que era del 2013. Claro. Del 2013. Mientras nosotros estábamos luchando contra el fraude electoral, contra Narrala, Sí. el colegio médico estaba... Sí, algo así creo que pasó. Pero eran, ¿cómo se llama? Ya de tiempos pasados. O sea, imagínate que eso fue en el Claro. 2017. Era el 2013 que habían que pagarlo. Entonces, es el mismo presupuesto. Ese presupuesto hay que aumentarlo, pero con auditoría social. ¿De dónde sacamos el dinero para aumentarlo? Es la pregunta del millón. Mire, no hay necesidad de aumentar impuestos. ¿Para qué le han servido esos casi 30.000 millones de lempiras para seguridad? ¿Hay seguridad en Honduras? Si usted le No. toca yo le aseguro que usted paga igual que yo pago y los que nos están viendo seguridad privada. Guachimanes, pues. ¿Usted en estaría nuestra casa. dispuesto a eliminar el ejército? Si a Marco Helio le tocara votar en el Congreso, si hay que eliminar el ejército, ¿votaría a favor de que lo eliminen? Mire, yo creo que eliminar el ejército no es del todo la solución. Sí, no debe haber una carrera armamentista, pues. Ahí Sí. salen el 15 de septiembre desfilando con esos grandes tanques para que lo ocupamos, con esos helicópteros que compró Juan Orlando Hernández, compró Claro. Jet, compró, bueno, tantas cosas y un montón de Fíjese que personas. ahí lo van puso un pagando. punto importantísimo. A mí me parece, y no sé si estoy equivocado, me lo dirá usted que es el especialista, que en este país, valga la redundancia, hacen falta especialistas. A mí me hubiese encantado que en vez de venir barcos de guerra de Israel, hubiésemos mandado muchachos a estudiar especialidades a Israel. Claro que ¿Eso sí. es posible? Es posible y ha sucedido. ¿Me toca a mí o Le toca a toca, usted? le corresponde. Bueno, vamos pues a ver. Es que usted ya me ha comido toda la... Vamos a ver. Mire, claro que sí, y ha sucedido. Lo que pasa es que esto ya, los países preguntan, ¿qué necesitan ustedes? Entonces Juan Orlando dice, no, necesitamos un buque de guerra, necesitamos armas, pertrechos militares, batallones, balas, bombas lacrimógenas, porque Juan Orlando Hernández gobierna precisamente con las Fuerzas Armadas Claro. y con el crimen organizado. Sí, porque es la única manera de sostenerse. Cuando yo era niño, doctor, en mi casa no recuerdo, estaba pequeño yo, un iraní, Sí, allá por la década de los 90. sí. Y vivió en mi casa porque le tocó hacer el servicio social en Sabana Grande, el doctor Siamac. Y vino a estudiar a Honduras porque contaba él, y me cuenta mi mamá, pero yo estaba pequeño, que vino a Honduras porque aquí se hacían prácticas en humanos, en Sí. personas vivas. Sí, sí. Y bueno, qué cosa más interesante, la Escuela de Medicina de Honduras todavía sigue haciendo ese ejercicio hoy en pleno siglo XXI. Así como venía gente del extranjero a estudiar a Honduras, hoy es posible hacer convenios con universidades extranjeras Correcto. para que pongan acá, no sé, hacer pasantías o estudios. Mire, aquí venían antes a la Universidad Nacional Autónoma a estudiar medicina norteamericanos, venían colombianos que venían huyendo de la guerra, pero se quedaban aquí Sí. estudiando medicina, de todos los países de América Latina y venían hasta de Europa. Y eso es lo que hace falta, mire, nadie quiere tener relaciones internacionales con Honduras, pero no por el pueblo, es por el gobernante que tenemos, Claro. que sabe que es lo que han dicho los norteamericanos, y lo dijo una asesora de Norma Torres, congresista de los Estados Unidos, dijo que al presidente Juan Orlando Hernández lo ven como un leproso
Entonces, Claro. eso nos afecta a nosotros porque Claro. nadie se quiere acercar a Honduras. ¿Usted fortalecería las relaciones en temas médicos con Cuba? Claro que sí, claro que sí. Es que Cuba tiene un avance en la medicina increíble. Mire, es el primer país de América Latina que ha producido sus propias vacunas. Y no de Importantísimo. ahora. Pero en el gremio médico hay consenso, doctor, para hacer eso, porque yo escucho hasta, no funcionarios, hasta directivos del colegio médico que se oponen, que a mí me llama muchísimo la atención, sobre todo cuando usted plantea que hay déficits y etcétera. Correcto. Mire, aquí han venido médicos cubanos desde hace mucho tiempo, han venido también maestros cubanos a alfabetizar y estos gobiernos tiranos los han corrido. ¿Cómo Claro. va usted a correr a alguien que le va a ayudar en la salud si aquí lo que necesitan son médicos? Mire, a veces hay personas o colegas que se oponen, pero no por cuestiones de servicio, sino que más por cuestiones ideológicas, telarañas en la cabeza. ¿Hay un contenido ideológico en esa posición? En la oposición Sí. de que vengan médicos Sí. cubanos, sí, pero el médico cubano aquí no viene a hablar de ideología, ellos venían a dar servicios médicos. Que por Dios. cierto se van a las zonas recónditas generalmente. Claro, ¿no? hombre, ellos se van a donde los mandan y van felices. Y mire, no van ellos a ideologizar a nadie, Claro, ellos van ahora, a dar tratamiento médico. ¿Qué pasa con nuestros compatriotas que se fueron a estudiar? Porque, es más, yo lo he visto de cerca en alguna medida. Les ponen trabas, los mandan a estudiar más, los mandan a hacer servicio social, les complican. ¿Por qué ese rechazo a la Porque, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, que mi campo, que es la educación, Sí. yo admiro muchísimas cosas del modelo cubano. Claro. Por ejemplo, la mejor eficiencia terminal de América Latina, los más altos índices de escolaridad. Si Cuba es el país que exporta médicos por excelencia en el mundo, si vimos en la pandemia que mandaron gente hasta Italia, Sí. ¿por qué el gremio médico hondureño hace eso con nuestros compatriotas que el pueblo cubano nos hizo la enorme solidaridad de tenernos allá estudiando? Y le voy a decir algo antes de contestarle, que fíjese que todos estos cachurecos que hablan de comunismo, todos van a hacer turismo allá a Cuba. Yo no conozco Cuba y admiro Cuba, ¿verdad? Pero pregúntele a todos esos cachurecos del Congreso Nacional, todos se les quema la miel por ir a Cuba. Claro. Y hablando de comunismo, mire, yo pienso que toda persona que va a estudiar al extranjero, que es hondureño, tenemos que recibirlos con los brazos Claro. abiertos y más bien facilitarle que se inserte al sistema, ya sea público o privado, porque para eso fue a estudiar. Ir fuera del país a estudiar, eso definitivamente no solo es un sacrificio, sino que también es un acto de valentía y de superación que debe ser más bien recompensado y no debe tener ningún obstáculo ni del colegio médico ni de ni del gobierno. Totalmente correcto. Vamos a hacer jugadas rápidas. Y Bueno. Me voy a llevar un peón y le voy a hacer el primer jaque de la noche. El jaque. Ahí ya estamos en jaque. Doctor, pregunta rápida. ¿Qué podría poner en jaque a Marcos Eliú en el Congreso? ¿Qué no aceptaría? ¿Qué no aceptaría? Sobornos. Sobornos. Si le tocase ponerse del lado de la justicia o de la línea partidaria, ¿qué pondría? De la justicia primero. Si a Marcos Eliú Girón le tocara denunciar a un miembro de su gremio por malas praxis o por hacer cosas inadecuadas, Si está debidamente comprobado y hay un dictamen médico legal, médico forense, sin duda alguna. Casilla, doctor, y un mensaje final. Lastimosamente se nos ha agotado el tiempo. Bueno, yo estoy en la casilla 122. Yo quiero agradecerle a usted, Daniel Esponda, por esta invitación, a todos los televidentes que nos han permitido entrar a su casa. Y quiero invitarlo públicamente también a mi programa. Consulta todo gusto. médica gratis y audiencias públicas sábados o domingos. Usted escoge el día de 11 a 12 meridiano. Quiero agradecerle, me he sentido cómodo. Pues veo yo que me ganó pues prácticamente, pero me decía un amigo, a veces ganando se pierde y a veces perdiendo se gana. Yo creo que aquí ambos hemos ganado. Y han ganado los televidentes. Ha sido el doctor Marcos Eliú Girón. Recordarle a toda nuestra militancia del Partido Libertad y Refundación que vamos en plancha por doña Xiomara, aquí en el Distrito Central, por Jorgito Aldana, por todos los alcaldes y alcaldesas de todo el país. Y bueno, nos encontramos en otro En Jaque con Daniel Esponda. Pase buena noche.